24 AM. Titulares. Al menos 10 delincuentes asaltaron un camión repleto de carne en el camino internacional. Robaron toda la carga. Camioneros piden más medidas de seguridad. Con un llamado a cuidar la democracia y los derechos humanos, el presidente Gabriel Boric expuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la previa, el mandatario chileno participó de la Cumbre de Acción Climática y se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y sí, finalmente Alexis Sánchez hizo su redebut en el Inter de Milán. El chileno fue fundamental en el empate de los italianos en su primer duelo de Champions League ante la Real Sociedad. Sí, una buena noticia con la que comenzamos esta mañana de día jueves aquí en 24 AM. Saludamos a todos quienes hasta ahora probablemente se están despertando para ir al colegio y a las fiestas patrias. No queda historia, nada, no queda nada para el fin de semana. ¿Cómo amaneció, Carla Zunino? Así deberían ser ¿Bien? todas las semanas, ¿o no? Sí, pues. Cortita, como que ayer parecía lunes y ya estamos a puertas del fin de semana. Gente que sigue descansando, a lo mejor usted que nos puede estar viendo desde algún lugar de descanso y otros que siguen celebrando. Como tú decías también en Coquimbo, por ejemplo, con la fiesta de la Pampilla, con un fin de semana extendido, con un feriado, un día más feriado, así que bueno. Sí, son pocos los Semana de afortunados. Los que están acá en Santiago, les vamos a dar los datos para que puedan moverse hoy día en la capital sin mayores problemas. Veamos, de hecho, cómo está Santiago, Carla. A esta hora amanecemos con frío. Sí, pero 9.7, no es una mañana tan helada. Vamos a llegar hasta los 19, un poquitito más que el día de ayer, en días que todavía están ni fu ni fa. Sí, y hoy día deberíamos estar dando la bienvenida a la primavera, pero No. algo pasó. No. Algo pasó que Lo que pasa es que Titulares. esto uno lo aprendió en el colegio, que A era ver. el 21, Sí. pero no necesariamente el equinoccio se produce el 21. De hecho, ayer Iván Torres nos decía que va a ser el día sábado la llegada oficial de la primavera. Así que seguimos en invierno. De todas maneras hay que levantarse. Mire cómo amanece nuestro país. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más aquí en las noticias. No se vaya. Ya estamos de regreso y les habíamos contado en titulares, una banda de delincuentes robó carne y también arroz a camiones, todo esto en medio de un taco en el camino internacional. Sí, vamos de inmediato con Fabián Collado, que tiene esa y también otras noticias policiales. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenos días. Hola, Fabián. Muy bien, muchas gracias y buenos días, Carla Davor. Claro, son estos turbazos que nosotros conocemos habitualmente a locales comerciales, incluso en contra de propiedades. Pues bien, es lo que ocurrió durante las últimas horas ahí en la ruta CH60, en el camino internacional, hacia el Paso Los Libertadores. Se trata de dos camiones de origen paraguayo, los cuales estaban ingresando al país. Habían realizado, o estaban por realizar, bien digo, los trámites aduaneros en la ciudad de Los Andes, netamente tal. Estaban a 2.000 metros aproximadamente de ese sector, cuando en un taco, ahí un grupo de delincuentes, más de 10 antisociales, realizaron mediante el turbazo, abrieron los camiones para poder robar arroz y sobre todo carne. Pues bien, esto fue captado por diversos automovilistas, también por otros camioneros que estaban haciendo lo propio y que estaban realizando este tipo de trámites con el fin de poder ingresar al país, y es ahí cuando quedan impactados a raíz del actuar de estos antisociales, los cuales se llevaron gran cantidad de este tipo de elementos, los dos camiones de origen paraguayo. ¿Y por qué había este gran tráfico vehicular? 18 y 19 de septiembre las agencias aduaneras no estaban trabajando producto de ser feriado irrenunciable, y es así como ayer se formó obviamente este tráfico vehicular importante que es habitual cuando hay ese tipo de festividades en nuestro país, y esto fue aprovechado por los delincuentes que hasta el minuto no se sabe absolutamente nada. Carabineros de Los Andes está realizando la respectiva investigación, está tratando de individualizar a esta banda, viendo estas imágenes que fueron captadas por otros camioneros, por ejemplo, de origen brasilero, el que está grabando una de las imágenes importantes en medio de la investigación que todavía no cesa y de todas maneras podrían estar identificados ya. Vamos a revisar declaraciones por parte de las autoridades en esa zona de la región de Valparaíso. En razón de las festividades que se están viviendo en nuestro país, que las agencias aduaneras y las bodegas no funcionaran y se generara una gran congestión por la cantidad de camiones pendientes para tramitar, lo que aprovecharon algunos delincuentes
para realizar algunos asaltos, y dentro de esto lo bueno es que la policía actuó en tiempo y forma y ya están identificados y se están realizando las diligencias necesarias para poder apresarlos. No, y a los delincuentes no les importó absolutamente nada. Imagínense que después comenzaron a lanzar piedras a los camioneros para amedrentarlos, para que no llamaran a la policía uniformada. En este caso, de todas maneras, afortunadamente no hay nadie herido a raíz de este turbazo en carretera. O sea, algo que la verdad no habíamos visto y que lamentablemente cada vez nos sorprende este tipo de ilícitos en nuestro país. Vamos a revisar otras informaciones, nos trasladamos acá a la capital, pero a la comuna de La Reina, donde un adolescente de 16 años, a raíz de que sus padres le habían recomendado que se escondiera en algún sector de la casa, afortunadamente no se vio enfrentado con un grupo de delincuentes. ¿Cómo ocurrió todo esto? En horas de la tarde de ayer, en la avenida Los Grillos, en ese lugar, dos delincuentes ingresaron hasta el interior de una propiedad, claro, con las intenciones de poder sustraer especies. No se sabe si estaban armados o no. Aquello fue visto por una vecina del sector, la cual llamó al teléfono de emergencias de seguridad ciudadana a la Municipalidad de La Reina, y los delincuentes, al ver la llegada de estos equipos municipales de seguridad que tienen patrullas mixtas con carabineros, arrancaron sin lograr su cometido, y afortunadamente no se toparon con el adolescente, el cual inmediatamente, cuando pudo captar, escuchar, saber de que estos delincuentes estaban ingresando, se escondió en el tercer piso. Estamos hablando de un sector habilitado, la mansarda, el sector habilitado para poder estar ahí resguardado, o así lo habían habilitado en conversación con sus padres. Aquello fue fundamental para que no fuera intimidado, y ahí ustedes están viendo parte del rescate de este adolescente. Imágenes de la GoPro, la Municipalidad de La Reina, de los equipos municipales en conjunto con carabineros en medio de estos operativos. Vamos a revisar declaraciones en voz del alcalde de La Reina. Pudimos rescatar a un niño que pidió auxilio justo cuando los delincuentes ingresaron a su casa. Con esto queremos relevar el trabajo que cumplen nuestros inspectores y la importancia de la acción rápida junto a carabineros. Gracias al trabajo coordinado pudimos llegar a tiempo y evitar que este delito tuviese graves consecuencias. Exactamente, y otro factor fundamental que deja como enseñanza esta historia es los protocolos de seguridad que tenían insertos en la misma familia. Ojo, si eran víctimas de la delincuencia, si es que el niño se encontraba solo, inmediatamente esconderse en ese punto, tratar de llamar a carabineros, tratar de llamar a sus vecinos. Afortunadamente ese protocolo de seguridad, claro, no debería existir, pero lamentablemente con los índices de delincuencia que hay actualmente son fundamentales, como en este caso, para que estuvieran buenas condiciones de salud y además que el delito se frustrara, muchachos. Bien, qué bueno que terminó de esta forma esta historia, Fabián, porque a veces también arriesgarse de esa manera puede terminar muy mal. Te agradecemos por todo este informe policial. Que tengas un muy buen día. Gracias, Fabián. 6 de la mañana ya con 45 minutos. Vamos a la pausa, a la vuelta. Estamos comentando el redebut de Alexis Sánchez. Exitoso como siempre, como todo lo que hace el tocopillano. Ya volvemos. Todo pasa en 24 horas. 7 de la mañana con 13 minutos. Les contamos que este miércoles se llevó a cabo el funeral de la actriz grimanesa Jiménez, quien falleció el lunes a los 86 años. La jornada estuvo marcada por una misa conmemorativa a la que asistieron reconocidos actores y también compañeros de ruta de esta emblemática actriz. Sí, la carroza fúnebre incluyó en su recorrido la Pérgola de las Flores, donde se le homenajeó con pétalos de rosas, y finalizó en el crematorio del Cementerio General aquí en Santiago. Y un nuevo deslizamiento de tierra afectó a la comuna de Futrono, esto en el sur de nuestro país, en la región de Los Ríos. Esta vez el fenómeno afectó seriamente la ruta T713, específicamente el sector de El Boquete, donde la vía quedó completamente obstruida, impidiendo tanto el tráfico vehicular como el paso de los peatones. La empresa encargada del mantenimiento de este camino ya fue notificada y se espera que realice labores de despeje en los próximos días. Y Carabineros incautó 13 vehículos desde una desarmaduría ilegal que funcionaba en la comuna de Pudahuel.
Fue hasta el sector del Noviciado donde llegaron los uniformados alertados por el GPS de un auto robado que emitió una alerta. Sí, según detalló Carabineros, en el lugar que aparentaba ser un taller mecánico se encontraron 6 autos con encargo por robo y 7 con patentes falsas. Y vamos a otro tema que es lamentable, porque los llamados turbazos en viviendas tienen en alerta a las autoridades un nuevo delito que ya va en aumento. Lo veíamos también, Carla, recién en la ruta internacional. Vamos de inmediato a conocer más detalles. Vamos con Pamela Araya. Pamela, ya estamos contigo para tener un adelanto de este tema que vamos a profundizar en un ratito más. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Sí, ustedes ya lo decían, esto se conocía porque ocurría en supermercados, en centros comerciales, un gran número de personas que llegaba y de forma violenta arrasaba con todo. Esto se está trasladando a las casas. Conocimos el caso de una semana, lo que ocurrió en Maipú, que además una mujer fue baleada, le robaron prácticamente todo, incluidos sus perritos, pero este no es el único caso. Es por eso que la Fiscalía Metropolitana Occidente incluso está agrupando los casos para poder investigar esta situación y, por supuesto, poder detener a los responsables para que las familias se vivan tranquilas. Vamos a estar hablando en un rato más entonces con la fiscal a cargo de estas indagatorias. Bien, Pame, retomamos el contacto en un ratito entonces. Muchísimas gracias por este informe. Gracias, Pamela. Todo pasa en 24 horas. 7 de la mañana con 15 minutos. El Ustedes tiempo. esta cortina. Tenemos, por supuesto, al hombre del tiempo, don Iván Torres. Bienvenido esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, están? Iván? Muy ¿Qué bien. música es esta? Ah, ya. ¿Cuál es? No sé, música. ¿Qué es? Sóplenme. ¿Qué es? No conozco esta canción. Algo que suena nomás. Desatados. Desatados. Estamos desatados, Iván. Pero bien poco desatada la cosa. Seguimos desatados esta Sí, semana. desatado el clima. No, está fome el tiempo. No quiere llegar la primavera, No Iván. quiere llegar. Bueno, ayer cometí un error, yo no era el 21, eso salía en el calendario. Llega el No, sábado. eso lo enseñaron en el colegio. Sí, pues. O sea, llega este sábado a las 3:50. Espérate, pero de la esto sí, madrugada. espérate, ¿siempre ha pasado que la primavera o alguna estación no llegue el 21 necesariamente llegue después? ¿Por qué nos enseñaron siempre que era de 21 a Lo 21? enseñaron porque así son las enseñanzas en general. Quisieron simplificar esto. Yo creo que esa es la palabra, Pero no es simplificarlo. verdad. No, la primavera, en general, las estaciones llegan entre el 21 y el 23. Ya. Hay que considerar que cada 4 años tenemos uno bisiesto, el que viene es bisiesto. Ah, tienes razón. Sí, entonces, obviamente, la rotación de la Tierra no es constante su velocidad. Oye, eso va a permitir tener 5 días de fiestas patrias el próximo año. Y uno más también en febrero. Qué rico. Para los que Oye, espérate, toman todo Iván. febrero. Entonces la primavera definitivamente llega este sábado. A las 3:50 de la madrugada. Ya, y 3:50 de la con- madrugada. Llega con sol, ¿no? Porque hemos tenido ¿cuántos días nublados? ¿Como 2 semanas todos los días nublados? Ya vamos a ver. Por lo menos va a tener temperaturas más primaverales. Ay, qué bueno. Ya. Sí, sí. Que llegue algo. No se ven lluvias por el momento, ¿ah? Salvo hoy día o la noche más que nada, pero precordillera alta, el sector cordillerano. San José de Maipo puede tener gota en la noche. Ya, pero Nada algo, una importante. cosa poca. Claro, de morondanga, una cosa gotita. Me nada más. encanta ese concepto de morondanga. Sí. Ya, ¿cómo va a Veamos. estar hoy día? Hoy día seguimos en estos días ni fu ni fa. Sí, con hoy día va a frío. estar, mira, ya está cubierta la capital, va a quebrar la nubosidad, va a estar parcial, a ratos nublado. Yo diría nuboso en general. Una máxima más generosa, ayer fue 17.5, hoy esperar un poco más. La razón obviamente es porque tenemos una baja presión que se está aproximando ahí hacia el sector central. Ahí dice L, significa baja presión, pero no es tan baja, luego no tiene tanta energía, pero sí se ve nubosidad frente a Talcahuano, ahí, de acuerdo a la imagen satelital. Pero poquito. Lo que implicaría obviamente el desplazamiento de esa nubosidad hacia la región de Ñuble y Biobío. ¿Qué significa eso? La posibilidad de tormentas eléctricas o tormentas en general justamente en esas dos regiones. Y algunos chubascos de carácter débil también, por supuesto, especialmente en la región de la Araucanía. Y viento a 40, 50 kilómetros por hora en las regiones que ya mencioné. Y hacia el sur el tiempo se ve muy estable. Con una alta presión que se viene aproximando, con valores muy, muy altos, que ya vamos a ir viendo cómo se comporta. Ya, más acá no se ven cosas Mira, raras, se ve ¿no? la formación de un núcleo frío donde sale 1018, pero la verdad que está con muy poca energía. Nada de eso traería lluvias todavía aquí en la región No, metropolitana. por lo menos se ven varios días sin lluvia acá en la capital, incluso ya días más veraniegos. Los O sea, se próximos viene un días. octubre bueno. No, octubre todavía no sabemos. Todavía no sabemos, ya. todavía no. Pero el fin de septiembre sí. Podríamos decir que fin de septiembre se ve pocas posibilidades de lluvia. Ahora está nublado, cubierta la capital. Esperamos que la tarde y noche esté parcial a ratos nublado. Parcial a ratos nublado.
con una máxima de 19 grados. Ya. Veamos detalles para todo el país, comenzando por la zona norte, donde esperamos el día de hoy que despeje Arica. Sin embargo, Iquique, que tiene pocas nubes en este instante, se va a nublar. Van a ir avanzando las nubes, finalmente queda con mucha nubosidad. Antofagasta con una máxima de 19, las nubes quiebran. Copiapó se lo despejado y la Serena despejada con 19. Recién en la noche llegan algunas nubes a La Serena. En la zona central, Valparaíso parcial, al rato nublado. Rancagua nuboso, 17 grados. En Talca, precipitaciones ocasionales y débiles. En Chillán y Concepción, los chubascos van a estar presentes con una máxima de 14, viento moderado y la posibilidad de tormentas. En la región de la Araucanía con chubascos, también en Valdivia con 13 grados, Osorno, una que otra gota en forma aislada, muy poco por lo demás, y por algunas horas lo mismo Puerto Montt, en Quellón parcial con 10. Cielo claro o no tan claro en la región de Aysén, vamos de inmediato con esa información, ahí está, un poquito claro, parcial, pero sí cielo claro en Chile Chico con 5 grados de máxima, temperatura bastante baja. Sí. Puerto Natales es parcial, Punta Arenas nublado. En la mañana en Punta Arenas pueden caer todavía algunos chubascos. Y en Puerto Williams con precipitaciones de aguanieve máxima de 6 grados. Veamos si llega la primavera o no, por lo menos en cuanto a valores de temperatura. A ver. Por lo menos sábado. el día lunes, Ahí está la primavera, el sábado. claro, el día lunes y martes sobre los 20 grados, pero mañana viernes va a estar cubierta la capital, producto de esa baja presión que se observaba, una máxima de 17. El sábado, cuando llega la primavera, parcial con 18, parcial el domingo, despejado lunes y martes, con temperaturas más veraniegas, 20-22. Iván, 22, qué rico. Esto lo hiciste a propósito, ¿no? Porque termina el invierno con nube, parte la primavera, parte el solcito, al tiro. ¿Ah? Para que se note el cambio. Al tiro. Hay que notar la presencia. ¿Ah? Ojalá, mira, yo no sé si calor, pero que nos acompaña el sol. Los días con sol son otra cosa. Sí, Estamos además que la animados, sensación térmica es diferente. O sea, diferente Totalmente. 20 grados con nube a 20 grados sin nubes. Totalmente. Y cuando es menos, es gélido sin sol y un poquitito más Recuerden llevadero. que la luz del sol o el sol no calienta el aire, es la tierra la que se calienta. Sí, oye, y aunque siempre hay que hacerlo, ahora empezar intensivamente a ponerse protector Sí, solar porque empieza totalmente. la época más dañina para la piel. Yo creo que tuvo un factor 120, porque era demasiado blanco. 505. O 500 más o por ahí, más o Creo que menos. muy blanquito, así que una piel... Bueno, que tú se tiene también, que- así que... No, pero tú Sí. más. Hay que cuidarse. Nuestro hombre nórdico aquí. Sí, más o menos. Iván. Piel muy protegida. Oiga, nos vemos mañana. Nos vemos. Mañana despedimos el invierno, tenemos algo especial. Sopaipilla. Vamos a hacer llover. Sopaipilla. Gracias, Iván. Chao, Iván. Que vaya Nos vemos, bien. chao. Buen día. Que tengas buen día. Nos 7 vemos. de la mañana con 21 minutos, cambiamos completamente de tema. Sí, y con uno bien interesante, ¿ah? Porque uno ve que hay más estrés en las calles, que de pronto la convivencia no se da de tan buena manera. Bueno, respetar las ciclovías, no hablar por celular mientras se maneja, cruzar en pasos habilitados, son todas conductas de buena convivencia vial. Pero ¿qué tanto estamos respetando y haciendo esto los chilenos? Más o menos no más parece. De hecho, los datos son bien interesantes. Los encontramos en la encuesta de convivencia y seguridad vial, de la cual vamos a conversar de inmediato con nuestro colega y amigo Dani Linares, que tiene los antecedentes del comportamiento urbano, que es reguleque nomás, Dani, ¿o no? ¿Cómo estás? Hola, Dani, buen día. Sí, bien complejo. De hecho, no sé ustedes, pero yo al menos no me atrevo a tocar la bocina a nadie. A nadie, Dani, No a sabe nadie. cómo va a tiempos. responder la otra persona. No. Yo he visto cada cosa, No, Dani, no porque te la mueres. verdad que los niveles de agresividad van muy arriba Y hay- y oye, muchas Dani, veces y hay- sobre reaccionamos ante cualquier situación que puede ser cotidiana o bien tampoco tan compleja, pero puede generar un acto de violencia, y eso es lo que refleja también esta encuesta junto con otros datos que vamos a analizar en profundidad junto a Lilian Padilla, su gerente de prevención de la Asociación Chilena de Seguridad, que nos acompaña esta mañana con la segunda versión de este estudio, ¿no? Que muestra un cambio, eso sí, respecto a la primera medición en torno a esta incivilidad, ¿no? Al riesgo que se genera al poder conducir. Exactamente. Muy buenos días. Bueno, para la Asociación Chilena de Seguridad es relevante dar visibilidad del problema de convivencia vial. Y este estudio, que considera todas las regiones del país, nos pone en un nivel relevante el nivel de agresividad y violencia que percibe el usuario desde las distintas perspectivas, siendo peatón o conductor o ciclista. Es decir, la agresividad se toma las calles. En ese caso, Lina, la conducta, ¿no? de todos los que están en el espacio público es quizás hoy día el principal problema. Ya no es quizás el hecho de no respetar la señalética vigente, no respetar las leyes del tránsito. Eso de a poco ha ido mejorando, pero la conducta, la agresividad de la cual nos trasladamos por la ciudad, sí hoy día es un principal problema.
Sí, cerca del 60% de los encuestados señalan que la agresividad está presente, sea esta física o con gestos. Es decir, por ejemplo, las mujeres señalan que ellas, a pesar de que cumplan y que vayan bien, correctamente por las vías, pueden estar sujetas a un acto de violencia. Esto en general. También hay otro punto bien relevante en este estudio que habla de la percepción del riesgo. Se entiende mucho que el 90% señala que usar el celular conduciendo es un gran riesgo, pero el 40% de ellos dice que lo usa. Ahí vemos la paja en el ojo ajeno, ¿no? Dice, no, a mí no me va a pasar. Yo sé que es riesgoso, pero a mí no me va a pasar y lo ocupo igual. Y eso es cotidiano. Uno ve en la calle, no solamente conductores, sino que peatones, por ejemplo, cruzando la calle con el celular sin mirar qué hay en su entorno. Exactamente, porque cuando vamos distraídos un par de segundos, o sea, imagínate que si vamos a 50 kilómetros por hora, entre el tiempo de reacción y el tiempo de frenado, cuando vamos atentos a las condiciones del tránsito, vamos a avanzar alrededor de 30 metros. Y esto aumenta como a 100 metros cuando perdemos la visibilidad del entorno. Entonces, esto es muy importante tenerlo considerado. Ahora, otro punto relevante de este estudio señala la escasa preparación en convivencia vial. Y ese es un tema que tenemos que hacernos cargo como sociedad. Partimos con los niños, pero también el adulto debe considerar el respeto por el otro, el que un acto puede llegar a ocasionar un accidente que va a impactar una familia, que va a impactar a otro ser humano. Cómo se reparte el espacio público, ¿no? A veces conductores que invaden sectores para ciclistas o bien también los propios sectores de peatones, ¿no? Utilizando estas como estacionamientos cuando es finalmente para poder transitar a pie. Son dificultades que se dan en el cotidiano, ¿no? Sí, también el estudio señala esto, que cerca del 70% señala haber observado personas que viran sin señalizar, que estacionan sobre la berma, que no respetan los estacionamientos de mujeres embarazadas, de discapacitados. Y esto también tiene que ver con el respeto del otro, que es lo importante hoy día trabajar, porque sabemos que podemos estar un poco más tensos, pero no debemos transformarnos en el volante. Ahí es cuando debemos estar más pasivos. Hay una pregunta que llamó la atención en la presentación del estudio ayer, y ustedes lo comentaban junto al ministro respecto a quienes declaran no tener su licencia vigente, ¿no? Más del 40%, un número bastante alto, pero ahí también entra en discusión quienes hoy día tienen quizás extendida su licencia, pero claro, en rigor, por lo que dice el documento, no estaría vigente, pero sí lo está. Exacto. Ayer junto al ministro, a Carabineros de Chile y a CONACET, se hablaba sobre este punto porque llamaba muchísimo la atención que el 45% de los encuestados dice no tener la licencia vigente, pero podemos creer que no la tenían vigente, pero tienen plazo extendido por este tema de la pandemia. Así que no podemos dar severamente, decir, oye, el 45% no tiene licencia de conducir. Eso también lo va a demostrar el análisis que haga Carabinero con el fin de semana, después en el detalle uno a uno de los accidentes que ocurrieron. Es una información, esta encuesta, que puede modificar, por ejemplo, políticas públicas. Hoy día que se busca endurecer quizás requisitos para obtener licencia de conducir en el país, sobre todo a gente de edad más avanzada. ¿Hay datos al respecto de cómo se comportan también los adultos mayores al volante? Sí, el impacto es más o menos del 9% de los adultos mayores en eventos o siniestros. Pero son en general, según estadística que mencionaba el Ministerio de Transporte y Carabineros, son el segmento de la población o el rango etario que más cumple la señalización y respetan las vías de tránsito, son los que más van a la defensiva. Entonces, no, aquí se trata simplemente de colocar énfasis en aquellos aspectos de la salud que afectan a todas las personas. Obviamente que esto se va a considerar en la legislación en un breve plazo.
Bien, gracias por compartir los datos del estudio junto a nosotros sobre esta agresividad que la verdad que hoy día es muy notoria, ¿no? En las calles uno lo ve en diferentes situaciones con niveles de violencia, incluso que terminan a los golpes en algunos casos, pero que hacen que transportarse por la ciudad, ya sea en vehículo, a pie o en otros modos no motorizados, sea también riesgoso y nos ponga mucho más alerta, ¿no? Para saber finalmente cómo va a ocurrir la reacción del otro cuando estamos enfrente de alguna situación compleja. Me quedo con lo primero que hablábamos, evitar trenzarse o enfrascarse con alguien, no tocar la bocina y bueno, uno también respetar todas estas disposiciones de buena convivencia vial para tratar de aportar a andar más tranquilo en la calle, que no está fácil últimamente. El clásico contar hasta 10. Hasta 25, hasta 500, pero no llegar al enfrentamiento. Sí. Gracias, Dani, gracias a la entrevistada también, que tengan ambos un muy buen día. Nos vemos. Que estén muy bien. Nos vemos, buen día. Todo pasa en 24 horas. 7 de la mañana con 29 minutos. Esta tarde en la ciudad de Antofagasta, las ministras del Trabajo, Janet Jara, y también la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, van a participar del encuentro ciudadano Mejores Pensiones para Chile, una instancia en la que informarán sobre los alcances y también los beneficios de la reforma de pensiones que está proponiendo el gobierno. Sí, y en otro hecho que va a marcar la jornada, para hoy a las 11 de la mañana quedó programada la audiencia solicitada por Camila Polisi. Todo esto en el marco del llamado caso Lencería, una instancia donde el juzgado de garantía tendrá que debatir el requerimiento presentado por la Defensoría que pide dejar sin efecto las medidas intrusivas en contra de Polisi. Y de regreso en nuestra capital, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, anunció el congelamiento de los permisos para grandes proyectos inmobiliarios que se pretendan construir en su comuna. La determinación forma parte del proceso que busca realizar modificaciones al plan regulador comunal, todo esto con el fin de limitar las construcciones en altura. Y en materia internacional, pero que nos toca directamente, la policía argentina detuvo a una banda criminal de 10 chilenos y un trasandino responsables de robar 16 camionetas en un periodo de solo 35 días. Según informó el diario La Nación, los delincuentes cruzaron la cordillera como turistas y llegaron a la ciudad de Buenos Aires, donde durante poco más de un mes robaron camionetas 4x4 estacionadas en la vía pública en distintos barrios de la capital. Todo pasa en 24 horas. Ahora. 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos de inmediato hasta el centro de Santiago. En la Alameda en dirección al oriente está siendo desviada por una protesta. Fabián Collao hasta ahora nos cuenta más sobre este tema. Fabián. Exactamente, muchachos, corte total de la Alameda en dirección hacia el oriente a esta hora de la mañana. Todo esto desde Manuel Rodríguez en adelante, producto de esta protesta que se está generando en el epicentro de la región metropolitana, Alameda, a la altura de Santa Rosa. Son dos personas las cuales están al interior de una de las señaléticas. Son personas que ya habitualmente han realizado manifestaciones producto por el no pago de licencias médicas hace 7 años. Al menos eso es lo que se escucha por parte de las personas. Por lo anterior, Carabineros fue contactado respecto al peligro que genera, lógicamente, de que estas dos personas estén protestando una cantidad de altura importante, y es así como inmediatamente se cerró el área. Además se realizó el corte de tránsito primero desde San Francisco en dirección hacia el oriente, al menos hasta Plaza Baquedano se encuentra el tránsito absolutamente suspendido. Posteriormente acá arribado el grupo de operaciones policiales especiales de Carabineros, donde posiblemente lo que se va a realizar durante los próximos instantes es poner en buen chileno una especie de colchoneta que se habilita cuando hay manifestaciones en altura, como es de estas características. Primero es el diálogo que realiza Carabineros y posteriormente, si la persona no quiere deponer esta manifestación, es ahí cuando inmediatamente entonces ponen este tipo de colchoneta para poder evitar cualquier inconveniente. Vamos a conversar con Carabineros, con el comandante Alex Oporto de la prefectura Santiago Central, quien está entregando declaración. No, conforme a los antecedentes que tenemos, ya no es primera vez. El año pasado aparentemente la misma persona también hizo las mismas demandas en el mismo lugar, haciendo esta alteración al orden público que genera
por seguridad tanto para él como para los otros usuarios de la vía, el corte de tránsito en Alameda, particularmente con Santa Rosa. Él hace demandas de tipo previsionales, se queja contra la Superintendencia de Salud, según lo que él manifiesta a través de parlante. Nosotros estamos activando los protocolos de seguridad para el resguardo de él y del resto de las personas. Viene el equipo COPE de rescate, quien va a instalar el colchón en caso de que la persona quiera bajar de manera abrupta o haya que rescatarlo. Y también estamos activando el agente de diálogo, que es la persona encargada de poder dialogar con la persona para poder llegar a un buen puerto y a un buen final de la actividad. Hasta el minuto, comandante, muy buenos días. Estamos en vivo para 24 horas. Si nos puede contar, ¿se ha intentado dialogar con él? ¿Ha sido imposible? ¿No quiere bajar? No, él tiene una buena actitud. Logramos dialogar con él, pero claro, él no quiere deponer su acción hasta que sea oído por las personas que, según él, afectan sus derechos previsionales y que tenga una cobertura, digamos, mediática ante sus demandas. Es muy importante a esta hora, es complejo, con las contenciones al tránsito. Acá ya las complejidades comienzan desde Manuel Rodríguez aproximadamente en adelante, ¿no es cierto? Sí, correcto. O sea, intervenir la Alameda Libertador Bernardo Higgins a esta hora, que es un horario punta, es bastante complicado. Genera una congestión vehicular importante, particularmente en lo que es en dirección al oriente. Y nosotros tratamos de hacerlo de la manera más fluida posible, con los cortes de tránsito, con los desvíos, para poder dar celeridad a los desplazamientos de los usuarios de la vía. ¿Cuánto esto podría durar? Yo sé que es difícil saberlo, pero un aproximado para la gente que va a salir de sus casas. 40 minutos, una hora, dependiendo también cómo esté la actitud, cómo se pueda deponer la actitud por parte del manifestante. Muchísimas gracias entonces al comandante Alex Oporto de la Prefectura Santiago Central. Al menos una hora, es bien difícil poder saber todo esto, pero esta contención al tránsito, que es muy importante, una de las vías obviamente fundamentales de nuestro país, que está con el tránsito absolutamente suspendido en dirección hacia el oriente. Entonces, al menos hasta pasadas las 8:30 de la mañana va a estar con el tránsito suspendido, producto de esta manifestación que se está llevando a cabo. Arriba una señalítica, no sería la primera vez, son más de 7 años que denuncia la persona que está arriba, que no se le han pagado sus licencias, y al menos en 4 oportunidades anteriores también se ha realizado un operativo similar acá en Santa Rosa con la Alameda. Reiteramos entonces, Santa Rosa sin inconvenientes, Alameda comienza la contención en Manuel Rodríguez, y el corte total a la altura de San Francisco, al menos hasta Plaza Baquedano a esta hora, en el epicentro de la región metropolitana, muchachos. Claro, Fabián, está cortada la columna vertebral de Santiago, y esto afecta no solamente esos tramos que tú nos describías, sino que también irradia congestión a varias comunas de la capital. Gracias por este reporte, que estés muy bien. Gracias, Fabián. Hasta un ratito más. Igualmente. Ya, vamos a seguir en materia policial. Algo les contábamos hace un ratito, los llamados turbazos, pero a viviendas. Tienen bien preocupadas a las autoridades. Ya se ha constatado este modus operandi, al menos en 10 delitos similares. Vamos a profundizar. Sí, vamos de inmediato con Pamela Araya, que tiene más antecedentes. ¿Qué tal, Pamela? Te saludamos nuevamente. Sí, y ahora estamos con nuestra entrevistada, quien es Tania Mora, quien es del Departamento de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Metropolitana Occidente. ¿Cómo está? Muy buenos días. Le pregunto de inmediato, supimos este caso en Maipú que causó conmoción por la violencia. ¿Ustedes han visto un aumento de este delito en casas habitadas con las familias adentro, que entre una turba de personas que generan este daño? En primer término, habría que decir que estamos dentro de un foco de análisis criminal que tiene la Fiscalía Occidente y que hice relación con que efectivamente durante el transcurso de alrededor de un año se han presentado 10 casos de robos en esta modalidad. La modalidad consiste en que individuos ingresan a los domicilios en una suerte de copamiento del domicilio, y posteriormente de eso sustraen las pertenencias de las personas que habitan en el lugar y se dan a la fuga. Mayoritariamente habíamos estado mirando que eran delitos que ocurrían cuando los moradores no se encontraban en la residencia. Últimamente, al menos el caso que usted me señala, efectivamente las personas se encontraban al interior del domicilio. Usted me dice que este podría ser un caso aislado, por ejemplo, que haya personas al interior de la casa.
como fiscal no puedo hacer ninguna presunción sobre eso. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es que la investigación iba en torno a precisamente que los moradores no se encontraban en la residencia. Este caso es uno de al menos 3 que hemos visto donde las personas o venían llegando al domicilio o iban saliendo, y en este caso sí estaban morando efectivamente en el domicilio y hicieron el ingreso estas personas. Fiscal, usted me decía que mayoritariamente entonces son casos de viviendas que no están habitadas. Acá hay una planificación, de acuerdo a lo que han podido ver ustedes. ¿Existe una planificación de este delito? ¿Hay un seguimiento de cuál es el comportamiento de la familia de esa vivienda? Habitualmente, por lo que nosotros estábamos mirando, era una suerte de ingresar a domicilios que no estaban con moradores. Por lo tanto, ahí efectivamente uno podría desprender que hay alguna suerte de observación del domicilio. De tal manera que lo que le podría señalar que el modus operandi requiere que el grupo se junte, que concuerden a una hora determinada para hacer el ingreso, porque son bastantes personas, y en virtud de eso hacer el ingreso y en tiempo lo más breve posible sacar las pertenencias de la vivienda. ¿Cómo muta este delito, fiscal? Se lo digo en el sentido, habíamos visto turbazos clásicos en supermercados, un montón de gente que entraba, robaba un montón de cosas, productos, también en centros comerciales. Sin embargo, ahora lo hemos visto dentro de las casas. Hay un factor, tiene que ver con el perfil del delincuente. Más que nada, uno podría pensar, de acuerdo al análisis, que eso tiene que ver con acortar los tiempos del robo. Es decir, entre más personas participan, la posibilidad de sustraer la mayor cantidad de especies y que sea en el mayor tiempo, en el corto tiempo posible. Es decir, si son 10 personas, dividir la casa y sacar rápidamente las cosas y salir huyendo, disminuye las posibilidades de que se frustren. ¿Cuán importante es denunciar este tipo de delitos, llamar inmediatamente a Carabineros para que llegue también la Fiscalía, para ver si se pueden ir sumando y sumando más causas para poder investigar si es que es la misma banda, por ejemplo? Aquí usted ha tocado 2 puntos que son súper importantes. Lo primero, efectivamente, sin denuncia es difícil que el Ministerio Público pueda intervenir respecto de una investigación. De tal manera que la noticia crimini es fundamental que llegue al Ministerio Público, a las policías, para poder iniciar una investigación respecto a ese hecho. En segundo lugar, es súper importante que la gente que está a los alrededores de las casas que han sido robadas y tienen cámaras o algún elemento que permita ser medio probatorio, también cooperen en hacer entrega de esos videos a la policía. Porque en virtud de eso, de este tipo de cámaras, sobre todo las que están cerca de los domicilios o que apuntan a distintos lados de los domicilios, permite la posibilidad de hacer una identificación de los sujetos. Y en tercer lugar, que es muy importante, este tipo de delitos habitualmente va a juicio oral. Por lo tanto, es importante que las personas entiendan que persistir con la denuncia es llegar hasta el juicio oral y poder declarar respecto de los delitos que fueron víctimas. Y así la persona va a recibir la pena que efectivamente corresponde, porque si no hay que ver otras alternativas que no necesariamente son las penas que por los delitos que cometieron son las que deberían purgar. Cuando no hay nadie en la casa, ¿esto se puede calificar como un robo en lugar no habitado y podría tener penas menores? No. Si la casa vive gente y no se está en ese momento, es un robo en lugar habitado. Si no está la persona, eso quería preguntar. No, los robos en lugar no habitado tienen otra nomenclatura, no aquellos que son para la habitación. Claro, el temor de la gente a veces es que estas personas quedan libres, con arresto domiciliario o con firma. Eso tiene que ver con la determinación de la pena y la evaluación que hace el juez respecto de tanto de los medios probatorios, en el caso de la participación, como el delito en sí mismo y la pena que se le asigna a este. Fiscal, hay otro factor que tiene que ver, usted hablaba de los vecinos que tengan pruebas, pero también el testimonio de los vecinos es muy importante. Y existe a veces temor de poder dar declaraciones, de hablar con la policía por alguna represalia que pueda tener. ¿Hay garantías también para que los vecinos puedan ayudar en esta investigación? Todo testigo
tiene protección por parte del Ministerio Público. Para eso se contemplan las unidades de víctimas y testigos que tienen varios elementos necesarios para la protección del testigo y de la víctima. Y es importante decir que dentro de, llegado el momento de la judicialización, llegado hasta un juicio oral, también tiene la alternativa de declarar por medio de biombo, en salas distintas. Es decir, el sistema da la protección necesaria para que se haga una declaración segura y que las personas puedan poder hacer llegar al tribunal sus declaraciones y sus testimonios tal como lo vivieron. Fiscal, ¿hay una forma en que nos podamos proteger o evitar que seamos víctimas de este tipo de delitos? Habitualmente los delitos tienen que ver básicamente con las oportunidades. En la medida que uno disminuye las oportunidades para el ingreso de estas personas, ya sea avisar a los vecinos, voy a salir para que estén atentos, etcétera, genera que disminuyendo las posibilidades de ingreso a un domicilio, efectivamente se va a disminuir la posibilidad del robo. Muy bien, fiscal Tania Mora, del Departamento de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a usted. Muy bien, ya escuchaban entonces a la fiscal de estos casos que se están investigando, muchos de ellos en casas donde la gente no está, pero claro, la conmoción que generó lo que ocurrió en Maipú. Se están investigando todos estos delitos y son clave también todo lo que tiene que ver con las pruebas, decía la fiscal, y bueno, nos explicaba también cómo operan estas bandas que realizan los turbazos. No, y que van inventando métodos, que son cada día más creativos y que cada día atemorizan más a la ciudadanía. En fin, ojalá que se puedan detectar todos los que están generando este tipo de delitos y que no queden en la impunidad. Pame, tremendo que se metan a tu casa de esta manera. Que te vaya muy bien y que tengas un buen día. Chao, Pame, gracias. Igual a ustedes. Internacional. 7 de la mañana con 45 minutos. Les propongo que demos una vuelta por el mundo porque están pasando muchas cosas. Sofía Norman, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, vamos a revisar las principales noticias que están marcando esta jornada de día jueves. Comenzamos con lo último que pasa dentro de un conflicto que ya supera el año y medio. Nos vamos hasta Ucrania, donde son al menos 6 las ciudades que fueron atacadas de manera masiva por parte de las tropas rusas. Son 2 víctimas fatales por lo menos en la ciudad de Jersón, una ciudad que está ubicada al sur de Ucrania, y también decenas de personas heridas tras lo que les decía, este masivo bombardeo que se dio no solamente en esta zona al sur del país, sino que también al centro, incluso en la capital, en las calles de Kiev. Los residentes se despertaron con estas alarmas antiaéreas, antimisiles, que obviamente los alertan de lo que está pasando hace ya, les decía, casi un año y 7 meses. Este conflicto que además se ha tomado, claro, la discusión dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, cómo responder a esta guerra que se lleva a cabo entonces en el territorio ucraniano, con hartas críticas por parte incluso del mismo presidente Volodymyr Zelensky, que ha dicho que el apoyo no ha sido el que él espera de todas maneras. De hecho, hoy día Polonia comunicó que no va a estar enviando más armamento hasta Ucrania, que se van a enfocar, por ejemplo, en desarrollar armamento, sobre todo recordemos por la cercanía que tiene Polonia a Ucrania. Ya no va a estar enviando armamento, parte de lo que está pasando este día jueves allá en Europa. Sí, de todas maneras entiendo que se esperaba una mayor crítica o un mayor comentario respecto a la guerra de Ucrania y Rusia en la Asamblea General de Naciones Unidas, y no está ocurriendo de esa manera, a pesar de que Zelensky está ahí conversando, dándose la mano con los líderes que están presentes. Oye, entre hace esos años, el presidente desde Boric, que esto pero partió, se no, viene esperando eso. Pero no pasa nada, po. De hecho, pasa nada. El presidente Boric, el de Chile, es de los pocos que ha condenado directamente, que ha hablado del conflicto, pero otros presidentes como Lula, como Petro de Colombia, han sido bien reticentes a criticar de manera directa el tema. Bueno, Claro, pero y ha intereses sido creados, geoestratégicos, geopolíticos, económicos. Ahí también hay una cosa muy hipócrita, ¿no?, de estas instancias internacionales donde muchas veces se condena a dedo, digamos, y también donde este tipo de países tienen incluso la posibilidad de vetar
resoluciones. Entonces, al final, de hecho, hay todo un análisis respecto de si la ONU sigue teniendo la influencia que debería tener. Sí. Claro, de hecho, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue al día de ayer, y acá Zelensky también participa de manera presencial, y él lanza esta crítica. Naciones Unidas, la ONU, no está respondiendo de acuerdo a lo que se necesita dentro de mi país. Es parte de estos comentarios, estas críticas que ya hemos visto el último tiempo ha realizado el gobierno ucraniano hacia cómo los distintos países del mundo están enfrentando esta situación, y quien ha sido más férreo respecto a su apoyo es Estados Unidos. El presidente Biden decía: nosotros vamos a seguir apoyando al pueblo de Ucrania en esta guerra que hoy día está librando con Rusia. Vamos a cambiar completamente de tema, nos movemos acá cerca a uno de nuestros países vecinos que hoy día está conmocionado sobre todo por el aumento de la violencia en algunos distritos de la capital. Y frente a esto, la población, los residentes de varios distritos de Lima salieron a las calles a exigir medidas tanto a las autoridades como también a los agentes de seguridad para enfrentar este aumento de los crímenes violentos. Gran parte de los manifestantes pedían que el ejército interviniera finalmente para poner fin a estas oleadas de crímenes violentos que se han visto en gran parte de la ciudad. De hecho, esta semana fue el gobierno de la presidenta Dina Boluarte quien decretó estado de emergencia en 3 distritos que han sido los más afectados por asaltos violentos, por asesinatos, secuestros también. Esto que se está viviendo en la capital peruana, en las calles de Lima. Esto también ha hecho que salgan finalmente los militares a las calles a apoyar la labor que están cumpliendo hoy día la Policía Nacional allá en Perú. Hablando un poco de las cifras, el año 2022 se registraron más de 160.000 crímenes, una cifra bastante más alta comparando con 2021, 120.350 crímenes. Se espera que, de hecho, la cifra entregada a finales de este año con el compilado de la situación 2023 sea mayor incluso a lo que se vio el año pasado. Esta desesperación, decían muchos de los manifestantes, muchos de los peruanos que salieron a las calles. ¿Qué fue lo que dijeron? Tenemos parte de sus comentarios. Nos molestan mucho, cobran cupos, nos amenazan de muerte, inclusive han atentado con varios compañeros ya, nos han amenazado con armas. Y a veces hemos denunciado tanto a la policía como a la INCRE, pero nunca ha hecho nada. Se ha venido todo junto para el robo, secuestro, para el sicariato, todo lo que es peligroso, cobra de cupos a los negocios. Ahora está gobernando la delincuencia, mejor dicho, ese es todo. Ahí escuchábamos entonces parte de la gente que participó de esta protesta. Ahí una mujer decía los secuestros, los asaltos, asesinatos y también cómo a los locales, por ejemplo, las bandas criminales están cobrando cuotas para evitar finalmente ser parte de estos locales que están siendo asaltados hoy día en la capital peruana. Una situación crítica que se suma a los tantos problemas también que tiene que enfrentar el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Sí, que ayer se reunió con el presidente Boric. Así es. Ayer Gabriel Boric se reunió con el presidente de Ucrania, con el de Perú, con puros que están aproblemados finalmente. Además, de Canadá, que ahí no tanto. Ahí no hay tanto problema, más glamour ahí. Claro, no. Y Dina Boluarte, de hecho, en sus 15 minutos de la Asamblea General se refirió a este tema, a detener la delincuencia, sobre todo el crimen internacional, las organizaciones que se van moviendo, que ya no se quedan dentro de un mismo país, como lo es el Tren de Aragua, que nos lleva a hablar del siguiente tema. Nos vamos hasta la cárcel más grande, más importante que tiene hoy día Venezuela. Fueron 11.000 los soldados, 11.000 los militares que llegaron hasta esta cárcel ubicada en el norte del país para volver a tener el control, porque esta cárcel es prácticamente controlada por parte de esta banda criminal, por miembros del Tren de Aragua. Estamos hablando del penal de Tocorón. Las imágenes nos muestran este despliegue masivo de soldados que fue enviado entonces por parte del gobierno de las Fuerzas Armadas para retomar el control. También se sacan, por ejemplo, armamento, municiones que se encontraban. Lo estamos viendo justamente en las imágenes de la televisión venezolana. Los miembros, además del Tren de Aragua, que están dentro de este penal, deambulaban libremente por la prisión, que contaba algo que ha llamado harto la atención
con una piscina, una discoteca y un mini zoológico dentro de esta cárcel. Muchas veces se ha hablado acá de cómo los delincuentes a la cárcel les dicen la playa. Claro. Que básicamente se sienten muy cómodos adentro, que pueden seguir operando sus celulares, que todavía delinquen desde las cárceles, pero esto ya es un caso brutal de una impunidad a tal nivel que podía existir lo que tú dices, discoteca, piscina. Ahora, ¿por qué? Y no sé si aquí se sabe en el fondo, ¿por qué el gobierno de Maduro toma la decisión de retomar el control de esta cárcel y de mandar esta cantidad de efectivos con este despliegue que además es mirado por el resto del mundo? Ahí uno también lee como entre líneas, ¿no? Sí, yo diría que es un hecho bien político. Estaba leyendo la prensa de América Latina y decían que mucho tuvo que ver los reclamos que ha hecho Chile, los reclamos que ha hecho Perú, ya que gran parte del Tren de Aragua, con muchos de sus brazos, entre esos los gallegos que están con problemas ahí en Arica, han llegado a países de América Latina, y Nicolás Maduro con esto busca de alguna manera recomponer su imagen internacional, estrechar los lazos y buscar que se le desbloquee todas las sanciones económicas que tiene. Claro, de todas maneras, porque además lo importante de esta cárcel es que es muy grande, tiene una gran población penal, 6.000 reos van a ser sacados, reubicados después de este masivo operativo, y también el líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, es quien cumple su condena de 17 años en esta cárcel en específico, este operativo masivo entonces que termina con esta reubicación de presos después de todo este despliegue por parte de los soldados venezolanos. Vamos a cambiar completamente de tema, vamos a ver un registro que se ha hecho viral por lo impresionante que es esta demolición controlada que se dio en una zona al sureste de Turquía. Estos edificios estaban claramente deshabitados, esto era un plan que se estaba gestando hace ya varios meses, porque estos 9 edificios de 15 pisos son parte de la infraestructura que quedó dañada posterior a los terremotos del 6 de febrero. Recordemos estos devastadores terremotos que dejaron a decenas de miles de personas muertas. Estos edificios, como les decía, resultaron gravemente dañados, no podían ser habitados por parte de la gente que residía entonces en estos, pero finalmente se dice que se tienen que demoler y terminan con esta imagen. Obviamente la seguridad era muchísima alrededor para evitar que esta demolición terminara con víctimas fatales o personas heridas. El registro entonces que nos llega desde Turquía. La vida misma, todo lo que demoró en poder levantar ese edificio y lo rápido la rapidez con lo que se cayó. Sofía Norma, muchas gracias por este comentario internacional, que esté muy bien. Gracias, que esté muy bien. Chao, chao, buen día. Gracias, Sofía, nos vemos. Vamos a otra cosa con foco en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. El presidente Gabriel Boric realizó su segundo discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Vamos a ir con Marian Basso. Sí, Marian Basso desde los Estados Unidos. ¿Qué tal, Marian? Hola, Davor, Carla, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Sí, 24 minutos aproximadamente duró este discurso del presidente Gabriel Boric. Es la segunda vez que intervenía en la Asamblea General de Naciones Unidas y ya lo sabíamos, lo veníamos adelantando. Su discurso iba a estar centrado en lo que era la conmemoración, ¿no es cierto?, hace algunos días en nuestro país de los 50 años del golpe de Estado de 1973. El presidente ahí reiteró algunas de las frases que ya ha dicho en algunas actividades de nuestro país, que la violencia no es el camino para resolver las diferencias políticas, que siempre va a ser la democracia, y en ese punto insistió en que en nuestro país hay muchas diferencias entre los distintos sectores políticos, pero que también hay consensos, y ahí también enfatizó esta carta, este compromiso por la democracia que fue firmado en el Palacio de la Moneda por los distintos expresidentes de la República, también por el presidente Gabriel Boric, donde cada uno de ellos se comprometía al respeto a la democracia y al respeto irrestricto a los derechos humanos. Ese punto lo enfatizó ahí frente a este pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas y lo vamos a pasar a revisar de inmediato. Que un golpe de Estado jamás es inevitable. La democracia siempre ofrece alternativas. En Chile persisten grandes diferencias, pero también hay grandes consensos. Y es así como en conjunto, con los 4 expresidentes y presidenta vivos actualmente, y mi persona, firmamos un compromiso de cara al futuro por la democracia y los derechos humanos. E invitamos a otros líderes de Estado también a adherirlo.
Sí, las declaraciones del presidente de la República en este discurso, su primera parte fue respecto de lo que estaba pasando en nuestro país, el tema nacional, pero también abordó temas internacionales que se parecían algo al discurso del año pasado. Condenó el régimen dictatorial, dijo él, de Nicaragua, de Ortega y Murillo, señaló que se está persiguiendo a los ciudadanos de ese país por pensar distinto y también instó a Estados Unidos a levantar las sanciones que pesan hoy sobre Venezuela. Dijo que de esta forma no se van a resolver los problemas de la población venezolana y también en el caso de Cuba señaló que llamar que ese país promueve el terrorismo algo falaz y que también violenta a nuestro país, dijo el presidente de la República, así que también llamó al gobierno de Joe Biden a seguir la línea de lo que había hecho el ex gobierno de Barack Obama de sacar de esta lista entonces a Cuba. Escuchemos también eso. Denunciar ante esta asamblea y el mundo la persecución que hoy día vive todo quien piensa distinto del gobierno del régimen dictatorial del señor Ortega y Murillo en Nicaragua. Lo mismo nos violenta respecto a las sanciones hace tanto tiempo establecidas sobre Cuba. Declarar que Cuba es un país que promueve el terrorismo no solo es falso, sino que nos violenta. Y por lo tanto instamos a Estados Unidos a seguir la línea que en su momento tuvo el gobierno de Barack Obama cuando lo sacó de esa infame lista. Sí, y ustedes decían hace un ratito que hubo más actividades, ¿no es cierto?, reuniones bilaterales. El día de ayer el presidente se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien ya tiene una relación muy cercana, ¿no es cierto?, desde el año pasado cuando lo visita en Canadá. También con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esa reunión fue solicitada por Ucrania, según nos señalaron desde el equipo presidencial, y ahí se abordaron muchos temas, pero el foco estuvo puesto, ¿no es cierto?, en la condena que ya ha realizado en varias ocasiones el presidente Gabriel Boric a la invasión rusa a ese país y la solidaridad de Chile, ¿no es cierto?, con los ciudadanos ucranianos. Ahora, ¿qué viene en la agenda de hoy día? Hoy día el tema es salud. El día de ayer fue medio ambiente, así que hoy día va a tener varias reuniones respecto de ese tema y también una reunión importante con el secretario general de Naciones Unidas, Karla Daur. Bien, Marian, quedamos en contacto entonces, muy atentos a la agenda del mandatario durante toda esta jornada. Que tengas un excelente día. Nos vemos. Gracias, Marian. Nos vemos. 7 de la mañana ya con 59 minutos. Terminamos las noticias por ahora. Ya viene el buenos días a todos. Y en Canal 24 Horas seguimos atentos a todas las noticias. Que tengan un excelente día jueves. Chao, chao, que les vaya muy bien.